Salmo 78, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice de la siguiente manera: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubrieron a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacieran. Y los que se levantaran lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios en su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había sido mostrada. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y le dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Quiero compartirles el día de hoy este mensaje, dirigirlo no solamente a los padres, porque algunos pensarían que este mensaje está dirigido particularmente a los que son padres. Quiero dirigirlo también a los que algún día piensan ser padres y entender cuál es la condición de los padres el día de hoy. En el Salmo 78, Asaf, quien lo escribe, comienza a hacer una serie de declaraciones dirigidas al pueblo de Israel en el tiempo del libro de los Salmos. Y cuando usted logra leer completamente este capítulo, que probablemente es bastante extenso, es un capítulo bastante largo, creo que son casi 2 hojas lo que nosotros podemos contemplar en esta lectura. Está dirigido especialmente a los padres. Dios hace un recuento y el salmista Asaf hace una pequeña referencia histórica desde los primeros momentos que salieron de Egipto y comienza a hacer un mensaje que estaba prácticamente dirigido a los padres, en donde él quería tratar de resaltar las condiciones y el compromiso que debe existir dentro del contexto familiar entre los padres y los hijos. Hoy en día, cuando nosotros pensamos en la figura de los padres, yo soy de los que creo que es importante hacer una aclaración en el rol que juega el hombre y el rol que juega la mujer dentro de la familia, porque aunque no es igual, tienen que asimilarse en muchas cosas. Siempre he creído que es importante que nosotros aclaremos la función que tenemos dentro del compromiso. Oiga bien la palabra que yo uso, el compromiso familiar, porque normalmente uno asume lo que hacemos o uno hace las cosas bajo el contexto de la responsabilidad. Siempre he dicho que hay cosas que se hacen bajo 3 condiciones: bajo la emoción, bajo la responsabilidad y bajo el compromiso. Hay personas que se animan y se emocionan y de pronto escuchan un mensaje, o puede que se sientan desafiados por algo que escucharon y salen emocionados y comienzan a hacer cosas. Pero la emoción tiene un problema, que la emoción es como la gasolina. Se hacen cosas mientras esta dura, y la emoción normalmente dura mientras las circunstancias sean favorables. Usted lee el libro de los Salmos y hay muchas cosas hermosas, entre ellas el Salmo capítulo 1, por ejemplo, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Vea, serán como árbol plantado junto a corrientes de agua. Número 1, un árbol junto a corrientes de agua, debido a la riqueza
riqueza que produce un suelo fértil y húmedo, lo hace que sus raíces sean mucho más profundas. Esto hace un árbol fuerte junto a corrientes de agua. Segundo, que da su fruto a su tiempo. Entiende que hay un momento de precisión y hay un momento de prudencia para actuar. Y número 3, su hoja no cae. Todos sabemos que las hojas caen, especialmente en una estación del año que se llama el otoño. Es imperante entender que el invierno, la primavera, el verano y el otoño son estaciones que hacen que la naturaleza se vea afectada por completo. Sin embargo, dice este salmo, hablando de la persona que medita en la palabra, su hoja no cae. Cuando hablamos de una hoja que no cae, imagínese un árbol que no se ve afectado por las estaciones, que no se ve afectado por el tiempo, sino que independientemente que sea invierno, primavera, otoño o verano, su condición no cae por tierra. Está hablando de una acción que va mucho más allá de la emoción, porque la emoción es así. La emoción es algo que tú sientes y que te impulsa y que depende de las circunstancias, si es invierno, si es primavera, si es otoño, si es verano. Y entonces nuestra situación varía dependiendo si las cosas están bien o están mal. Eso es el problema que tiene la emoción. ¿Y sabe cuántas personas actuamos bajo emoción? De pronto nos sentimos alegres por algo que ocurrió, por una buena noticia, pero la emoción, repito, es como la gasolina. Dura mientras ella no se ha consumido completamente, pero se ve afectada potencialmente por las estaciones, y esto es en términos espirituales. Si hay primavera, todo está bien, pero cuando hay invierno y el frío nos afecta, la soledad, las cosas no son iguales. Pero si hay otoño en donde el calor es avasallante, también nos hemos afectado. Pero un árbol que su hoja no cae es un árbol que mantiene una condición y una posición independientemente de las circunstancias. ¿Cómo logramos conseguirlo? Cuando nuestra reacción, nuestras acciones no están basadas por las emociones. La otra cosa, la responsabilidad. ¿Qué es responsabilidad? La responsabilidad buena, pero no es el ideal de una persona que desea lograr mantenerse en el tiempo. La responsabilidad es lo que a mí me permite hacer algo dentro de lo que se me delegó y me corresponde. Por ejemplo, un trabajador en una empresa debe cumplir un horario de forma responsable. Si el trabajador es muy responsable, él llega a las 8 y se va a las 6 de la tarde. Él no llega un minuto después, ni se va un minuto antes. Él es responsable. Pero él no llega tampoco media hora antes, ni una hora antes, ni tampoco se va media hora después. Si después de las 6 de la tarde está llegando clientes, el trabajador que es responsable, cuando son las 6:05, 6:15, ¿qué dice? Mi tiempo terminó, yo me tengo que ir. ¿Sabe por qué los padres no podemos actuar ni por responsabilidad? Porque la responsabilidad, por buena que sea, me da un tiempo de trabajo. Dice, es de aquí a aquí. Normalmente los empleados muy buenos son responsables, pero usted sabe que los jefes no son responsables. Los jefes cuentan con algo que es superior a la responsabilidad. Se llama compromiso. Porque los jefes llegamos antes y no estamos pendientes si nos pagan la hora o no nos pagan la hora. Los jefes no estamos pendientes si después de las 6 son las 7, las 8 y hay que seguir trabajando. Porque estamos no responsabilizados para servir a alguien. Estamos comprometidos con algo que representa nuestro esfuerzo. Los hombres y las mujeres que desean tener familias estables no pueden mirar el hogar con una condición emocional ni de responsabilidad. Porque verdad que cuando son las 2 de la mañana y el niño está llorando porque tienen una fiebre alta, uno no dice, se terminó mi tiempo, soy mamá hasta las 9 de la noche, estoy durmiendo, espérate que a las 6 se me activa otra vez el instinto maternal. ¿Verdad que no? ¿Verdad que un padre no dice, soy padre de tal hora a tal hora? Los padres tienen algo que se llama compromiso, porque nosotros no consideramos en qué tiempo comenzamos ni en qué tiempo terminamos, sino que estamos comprometidos con lo que hacemos. Es lo que hace diferente todo esto.
Al leer este pasaje bíblico, estamos nosotros considerando algunas condiciones importantes de los padres. La primera, la importancia del compromiso. Lo que nos hace a nosotros poder sostener y poder pensar que el día de mañana nuestros hijos y nuestra familia saldrá adelante, no será si nosotros descansamos en las emociones. Un padre no puede actuar así, una madre no puede actuar así, pero tampoco puede actuar por responsabilidad. Los hombres y las mujeres que desean sostener sus hogares lo hacen por compromiso. Hay algo aquí importantísimo que yo quiero señalar, porque quiero hablarles inclusive del proyecto y de la voluntad de Dios para nosotros. En el Salmo número 78 se habla de la figura del padre. Tenemos un problema porque somos parte de la sociedad en la que la figura de compromiso paternal ha sido sustituida por muchas cosas que han afectado los valores y los antivalores en el día de hoy. Por ejemplo, ¿quiénes están criando a nuestros hijos? Los televisores. ¿Quiénes están dirigiendo a nuestros hijos? Nuestros compañeros o sus compañeros de clase. Pero hemos perdido de alguna forma esta conexión y no nos hemos dado cuenta lo vital, lo importante que es la figura del hombre en el hogar. Es tan importante la figura del hombre en el hogar. El Salmo 68, versículo 5 dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Porque Dios asume el rol de la paternidad dentro del hogar. Porque para Dios es importante que esa posición paterna sea reflejada de la forma correcta y todo hombre entienda en qué nosotros somos importantes el día de hoy. Y los hombres no son importantes en la casa porque puedan suplir los zapatos o porque puedan pagar un colegio. Los hombres son importantes porque se convierten en figuras que deben ser modelos de vida para sus hijos y para sus siguientes generaciones. Si hay algo que habla el Salmo 78 de forma impresionante, es que habla de la percepción generacional que deben tener los hombres en el hogar. ¿Qué es la percepción generacional? La percepción generacional tiene que ver con lo que me dijeron mis padres, lo que sé yo hoy y con el compromiso que tengo para hacer que mis hijos sepan lo que mis generaciones anteriores me hicieron llegar a mí. Eso se llama percepción generacional. Nosotros hemos perdido todo esto. Leía un artículo en el que en una reservación de animales había una manada de elefantes que se había multiplicado muchísimo. Los que estaban allí al frente de este grupo en esta reserva, cuando vieron que había una proliferación muy grande de elefantes, tomaron la decisión de matar los elefantes machos y así tratar de afectar un poco la multiplicación. Desaparecieron algunos, los sacaron, a otros los mataron y solamente quedaron las hembras con sus crías. La generación siguiente de elefantes tuvo un problema, se hicieron violentos y comenzaron a matar inclusive hipopótamos en la misma reserva y se convirtieron en animales prácticamente que no se podían gobernar. Y luego cuando se hizo el estudio se dieron cuenta que el problema de estos elefantes que vinieron naciendo posteriormente no tenían modelos y esta falta de modelos los convirtieron, siendo animales, en animales indomables, incontrolables. ¿Sabe que si esto ocurre en animales, imagínense cómo puede afectar a los seres humanos? Cuando no existen figuras paternas y logran entender que el hombre no está en una casa para comprar los zapatos, para pagar el colegio, para hacer mercado. El hombre tiene una responsabilidad sobre los hijos mucho más importante que el de proveer el sustento económico para su familia. Es tan importante su responsabilidad que si el hombre no lo entiende, uno piensa que la rebeldía o el factor de los hijos en sus generaciones siguientes está afectado únicamente que por la sociedad, pero tenemos nosotros más incidencia en el comportamiento de nuestros hijos que lo que la sociedad pueda tener. Nosotros hemos querido que a nuestros hijos los críe la iglesia, que a nuestros hijos los críe el colegio, y hemos nosotros dejado de entender el rol fundamental que tenemos nosotros como padres. En estos días un estudio sociológico se hacía acerca del origen de la homosexualidad y se decía, ¿cuál es el origen de la homosexualidad? Sigue siendo un problema de análisis porque algunos piensan que la homosexualidad es genética.
Sin embargo, se creen que muchos de los científicos que dicen esto lo hacen porque tienen intereses ocultos, porque no se ha logrado demostrar que realmente sea un problema genético. Cuando es un problema genético, se dice que el hombre que tiene más hormonas femeninas es lampiño, su busto es más pronunciado, pero no afecta a su preferencia sexual. Pero sí se está prácticamente condicionado a aceptar que el problema de la homosexualidad es un problema de figuras. Se lo voy a explicar de esta manera. En esta sociedad, en donde los problemas que hay en el matrimonio y las familias disfuncionales han afectado de alguna forma el que existan presencias y se han intentado sustituir las figuras masculinas. Cuando un niño cumple 7 años, 6, 7, 8, 9 años, es la etapa de la idealización. Permítame explicar esto. En esta etapa de la vida los niños comienzan a idealizar. Quieren el casco de Iron Man, quieren la capa de Superman, quieren los poderes de Hulk y quieren que todo lo que está allí de alguna forma pueda ser para ellos una realidad, porque es la etapa de la idealización. Imagínense cuando en una familia, por alguna razón, quizás la mujer es madre y es padre dentro de un hogar, quizás porque el hombre se fue, a lo mejor porque es madre soltera, a lo mejor porque el hombre está en la casa pero trabaja mucho y no tiene tiempo para estar dentro de la casa. En esta etapa en donde ellos están buscando idealizar a alguien, cuando logran salir de los 9 años, su percepción de la realidad se establece y ya no quieren idealizar figuras de la televisión, sino que comienzan a darse cuenta de la realidad. Imagínense que estos niños ahora se dan cuenta que su héroe usa tacones altos, se pinta la boca, tiene una cartera y tiene ciertos ademanes particulares. Su mamá, ellos quieren parecerse a alguien cuando salen de esta etapa irreal y entran a la realidad de la idealización. Quieren parecerse a alguien y cuando sus héroes son mujeres, ellos comienzan a recibir un mensaje. Es la primera causa. La segunda causa de la homosexualidad, traumas sexuales. Personas que han sufrido algún tipo de violación, algún tipo de trauma de vida, ausencia. Entonces hay una tercera causa de la homosexualidad, que es la sinvergüenzura. Este tipo llamado Ricky Martin un día apareció y dijo que era homosexual. Y entonces muchos adolescentes sin identidad, sin claridad en la vida lo vieron y dijeron, oye, qué bueno. Y usted sabe que la homosexualidad hoy prácticamente está de moda. Es como una situación por la que muchas personas transitan únicamente que para probar, porque como es tan común en la información de las personas que venden en la televisión, se convierte en un reto de vida para muchos. Las figuras que nuestros hijos idealizan hoy no son prohombres de la historia, no son a Simón Bolívar, no es a Francisco de Miranda, sino que son este tipo de personajes, y es lo que hace que ellos entren en este terreno. Qué importante es la figura del padre como hombre y no como macho en el hogar. Porque cuando Dios creó al hombre, dijo que Dios creó al hombre, no creó al macho, creó al hombre. Y nosotros, cuando tenemos una percepción errada de hombre y somos modelos, de alguna forma, esto se convierte en un ciclo interminable. Se lo explico de la siguiente manera. La sociedad nos dice que un hombre es el que tiene 3 mujeres, 4 mujeres. ¿Y sabe algo? Hombre no es el que tiene 4 ni 5 mujeres. Un verdadero hombre es el que tiene una mujer, una familia, pero sabe mantenerla y sostenerla en el tiempo, en medio de la situación que se encuentren. Eso es un hombre. Se dice que el único amor que se compara con el amor de Dios, el único, es el amor de la mujer. El único. Porque a la mujer no le cuesta asumir sus compromisos. Es más, cuando el hombre desaparece del hogar, la mujer es mamá y papá. A la mujer no le cuesta. Pero ¿sabe a quién sí le cuesta aún estando en el hogar? A los hombres. Porque hemos pensado que ser padre es ser un proveedor. Y se nos ha olvidado lo más importante: ser padre es ser modelos. Ser padre es tener una representación de lo que queremos que nuestros hijos sean y lo que queremos que sean los hijos de nuestros hijos. Y esto se ha
desdibujado en el pensamiento de muchas personas. Entonces estamos teniendo una paternidad o estamos teniendo una condición en el hogar en el que creemos que estamos actuando bien porque somos padres, porque trajimos los hijos al mundo, pero no estamos siendo comprometidos con lo que corresponde a la paternidad. Lo segundo, la autoridad. Si algo importante debe tener un hombre en el hogar, es autoridad. Ahora usted me pregunta, bueno, ¿y dónde se hace un curso de autoridad? ¿En dónde me enseñan a gritar más duro para saber? Mire, la autoridad no tiene que ver con los gritos. La autoridad está vinculada a un factor que se llama moralidad. De ahí viene lo que es la palabra autoridad moral. Se lo voy a explicar. Usted sabe que los cangrejos dicen que caminan. Usted nunca ha visto un cangrejo caminando. Ellos caminan como de lado y todo pachareco. Hay un cuento en el que un cangrejo papá le dice a un cangrejo hijo que no lo quería ver caminando así. Usted camina derecho. Usted se pone derecho, levanta los ojos, saca el pecho y camina hacia adelante. No lo quiero ver caminando así de lado, todo doblado como un borracho, le dice el papá cangrejo al cangrejito. Y el cangrejito le dice al papá, papá, ¿y tú crees que yo pueda? Claro que puede. Ah, ok. Entonces tú me vas a hacer un favor. Tú vas a salir adelante caminando derechito delante de mí y yo voy a caminar derechito como tú camines. ¿Sabes lo que es autoridad moral? Yo no puedo enseñarle a mi hijo, yo no puedo hablarle a mi hijo lo que yo no hago. Yo no puedo ser una referencia en algo en lo que yo no soy un especialista. No puedo hablarle a mi hijo de honestidad cuando yo soy un ladrón. Llega el turco a cobrar las sillas de mimbre todos los sábados y entonces nosotros le enseñamos a nuestros hijos que no sean mentirosos, y cuando llega el turco a cobrar le decimos, dígale que yo no estoy, y el muchachito sale y mete la pata y dice, mi papá dice que no está. Yo no puedo enseñar lo que no practico. Yo no le puedo decir a mi hijo que no fume si yo fumo. No le puedo decir a mi hijo que respete a las mujeres si yo no respeto a su mamá. No le puedo enseñar a mi hijo nada, y aunque pueda hacerlo, no tiene la misma fuerza, y llegará un momento cuando yo seré un inmoral y mis hijos se van a dar cuenta de eso, y la decepción que van a experimentar va a ser más grande cuando se den cuenta que yo le estoy diciendo que haga algo que yo no soy capaz de hacer. Autoridad moral. Una chica de 19 años recientemente se había graduado en la universidad y salió esa noche a celebrar con sus amigos. Entonces se montó en el carro de su papá con 4 compañeros más y se fueron a celebrar su noche de graduación. A la 1 de la mañana en casa se oye el teléfono. El papá se levanta y contesta. Era la policía. El carro se había estrellado porque los chicos estaban muy borrachos y todos se habían matado. El papá, muy molesto, un hombre de mucho dinero, preguntó, ¿y cómo fue el accidente? Y le explican que todo fue porque estaban borrachos, chocaron de frente con otro carro y nadie se salvó. Entonces él dice que iba a pagar, iba a gastar cualquier dinero, pero él iba a averiguar en dónde sus hijos, en dónde su hija había conseguido, dónde habían comprado el licor de esa noche, porque él lo iba a demandar, iba a hacer todo lo posible por hundir a la persona a quien él responsabilizaba ser los culpables de la muerte de su hija, la persona que les vendió la botella de licor que estaba en el vehículo. Pasaron 3 meses y los detectives no conseguían ningún tipo de información, y una noche él, en medio de su depresión y su desesperación, fue al bar de la casa y cuando lo abrió se encontró con que faltaba una botella. Era la botella que encontraron en el vehículo la noche que su hija había muerto. ¿Con qué moral este hombre podía hablar del daño que se había generado en su familia? En su casa estaba la botella que su hija usó esa noche para embriagarse y tener el accidente que tuvo. La autoridad moral tiene que ver con el modelo que yo puedo ser para mi hijo, para mi hija. La forma en la que mis hijos pueden verme y pueden decir, yo no quiero ser como dice mi papá, yo quiero ser como es mi papá. Y hoy nosotros hemos pensado que la mejor forma de educar a nuestros hijos es diciéndole lo que es y lo que no es leyendo libros. Y quiero decirle que la mejor forma de educar a nuestros hijos el día de hoy es siendo lo que quisiéramos que ellos fueran el día de mañana. No tiene que ver con los libros ni con los psicólogos, porque cuando ellos comienzan a tener problemas, ¿saben qué es lo primero que pensamos muchos padres?
¿Cuál es el psicólogo a donde lo voy a llevar? Voy a llevarlo a la iglesia para que el pastor le ore. Voy a ver cómo resuelve el problema. Y no es tan complicado, no es tan complicado. Una de las formas que va a ayudar a resolver muchos problemas en el hogar es convirtiéndonos en modelos para nuestros hijos, y sin palabras ellos van a seguir el camino correcto a donde nosotros querramos guiarle. Lo tercero y penúltimo, son 4 cosas que quiero compartir, tiene que ver con el efecto del sacerdocio. Cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, Dios creó al hombre para que fuera feliz. La primera pareja humana, la primera familia tendría que ser feliz. Y lo fueron hasta que comieron el fruto que Dios le dijo que no comieran. Hasta ese momento ellos fueron felices. Pero esta felicidad dependía de 3 cosas. La primera cosa, en el huerto del Edén no había pecado. No había infidelidad, no había mentira, no había chisme. Todo estaba bien, no había pecado. La segunda cosa, Dios le había dado al hombre la autoridad sobre todo lo creado. Todo lo creado estaba bajo su autoridad. Él gobernaba sobre todo. Los animales estaban sujetos al hombre. Dios le dijo que se enseñoreara sobre toda la creación. Y la tercera cosa por la que eran tan felices el hombre y la mujer en el huerto era porque no tenían ni suegros ni suegras. Eso los hizo una familia feliz. Nunca hubo una comparación. Mira que mi mamá, mira que mi papá. No habían ni suegros ni suegra. Y esa gente vivió feliz en el huerto del Edén. Hasta que cometen el error gravísimo de desobedecer y comer lo que Dios no le dijo. Y el hombre sale del huerto del Edén. La relación con Dios se pierde. Y en lo que se pierde la relación con Dios, él comienza a tener un trato y se manifestaba en 3 misiones específicas entre ellos. La del rey, ellos ahora iban a tener un rey. La del sacerdote, Dios le dio sacerdotes. Y la del profeta, el mensajero iba a ser el profeta. Hablamos y entendemos lo que es el rey, hablamos y entendemos lo que es un profeta, pero nos cuesta entender lo que es el sacerdocio. Y la figura del hombre, al establecerse como hombre, sin descalificar a la mujer, por supuesto, pero la figura del hombre como hombre cubría el gobierno, sacerdocio y mensajero. El del rey, un hombre es un rey en su casa, o es lo que debe ser. Pero cuando Dios mira al hombre, Dios no lo mira solamente como la autoridad en el hogar. Dios lo mira como el sacerdote. La figura del sacerdote la usa mucho más la iglesia popular, la iglesia católica. Es la figura más, el sacerdote, el cura. Y la gente cree que un sacerdote únicamente es una figura religiosa. Y el sacerdocio nace en la escritura, en el libro del Éxodo, para cumplir un solo propósito. Y óiganme bien todos los hombres que están acá. Un sacerdote tendría como misión central, principal, podría hacer muchas cosas, pero la razón principal por la que un sacerdote fue constituido era para acercar al hombre a Dios. Un sacerdote es un mediador. Por eso el libro de los Hebreos habla de Jesús como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero luego Dios establece en el hombre, no en la mujer. Son muy importantes, forman parte de un proyecto y un propósito preciosísimo, pero en el caso del sacerdocio, eso descansa solamente en los hombros del hombre. La mujer lo puede hacer y lo ha hecho muy bien en ausencia del hombre, pero no es su responsabilidad, no es su compromiso. El sacerdocio solamente podría ser dirigido y establecido para hombres, por hombres y en hombres. ¿Qué hace un sacerdote? Acerca a los demás a Dios. La mujer puede orar con sus hijos. La mujer puede dar una palabra en la casa. Pero esa responsabilidad de acercar a los hijos y a la familia a Dios solamente la tiene el hombre. Queda del hombre poder hacer todo lo posible para que sus hijos mañana sean hombres de bien. Mire, y yo valoro, yo respeto, yo honro a las mujeres que le ha tocado ser padre y madre. Y hasta han tenido que hacer ese trabajo. Pero realmente ese compromiso compete
a la figura del hombre que Dios estableció en la casa. ¿Quién tiene que hablar de Dios en la casa? Tiene que ser el papá, tiene que ser el esposo. Quien tiene que tener la iniciativa de ir a la iglesia y llevar a su familia a la iglesia, normalmente son las mujeres. Pero esa iniciativa tiene que ser del hombre, porque sobre él Dios colocó ese peso de compromiso para bendecir la familia. Y aunque Dios lo ha hecho a través de las mujeres, quiero decirle, cuando se rompe el orden del propósito establecido, Dios en su misericordia lo bendice, pero nunca es igual. Dios puede usar a tu esposa si tú te excusas, porque Dios no se va a detener, pero ella nunca, jamás podrá hacer lo que solamente Dios dejó que tú pudieras hacer. Es el hombre quien tiene que llamar a su familia para orar. Es el hombre quien tiene que llamar a su familia para escudriñar la palabra. Y entonces la figura del hombre es una figura sacerdotal. Hay cosas que son insustituibles de la mujer y cosas que son insustituibles del hombre. Se pueden hacer, pero son insustituibles. Nunca son iguales, porque corresponde al hombre todo esto. Y termino con lo último, que es la transferencia generacional. El hombre tiene un compromiso. Dese cuenta que he estado usando la palabra compromiso y no responsabilidad. El compromiso no se acaba, la responsabilidad sí. Cuando nosotros hablamos de la transferencia generacional, le hablo ahora de la misión y el propósito que tiene Dios con cada persona. Y le voy a decir que usted es importante para Dios. Usted es valioso para Dios. Usted es valioso porque tiene un alma que Dios desea salvar, tanto hombres como mujeres. Pero siendo usted valioso, puede ser que usted no sea útil dentro del proyecto de Dios. Se lo voy a explicar muy rápidamente. ¿Cuánto dice la Biblia que es el tiempo de vida del ser humano? 70 años. Y agrega, y en los más robustos 80. No obstante, hay un salmo que dice que Dios añadirá sobre nosotros días según nuestras bendiciones. Es decir, podemos pedir una ñapita de unos 20 añitos más, ¿verdad? Yo quiero vivir 120 años. Yo a veces me pregunto, y a veces esos 120 años son más carga para los demás. Ahora, si voy a llegar a los 120 años y va a ser una bendición para todo el mundo, y todo el mundo se va a pelear por mí, porque, oye, bueno, que 120 todo. Oye, llegar a los 100 como Jacinto Convict, vale la pena. Que hasta esa edad, hasta sus últimos días, estaba haciendo de bendición y haciendo cosas. Pero hay unos que llegan a una edad y ya, ¿verdad? Es más, ya a los 50 tienen achaques por todos lados. Un año más para que se vayan con el Señor, más bien. Pero vean, Dios es eterno. Es decir, Dios no piensa como nosotros. Porque nosotros pensamos estableciendo un proyecto basado en nuestro tiempo de vida. Nosotros llegamos a los 20 años y establecemos un plan. Bueno, tengo 20 años, me gradué en la universidad, en 20 años más termino mi posgrado, debo estar trabajando en tal parte, en 20 años. Y uno planifica 40, 60 años, que es el tiempo de vida útil, digamos, posterior. Pero Dios no, porque Dios es eterno. Y mientras tú mueres, o yo muera, o alguien muere, Dios no se muere con nosotros. Mientras nuestro proyecto termina, los proyectos de Dios siguen, porque Dios es un Dios, según el Salmo 90, que está de generación en generación. Mis abuelos, mis bisabuelos, yo, mis hijos, los hijos de mis hijos. Es una línea que no termina con el tiempo de mi vida. Y a veces nosotros creemos que Dios vive el tiempo que nosotros vamos a vivir, y que el proyecto de Dios solamente estará presente el tiempo de vida que yo tengo. Y Dios no es así. Yo soy parte de un proyecto generacional que tiene millones de años. Llegó hasta mí. Y después que yo me muera, ese proyecto no termina conmigo. Ese proyecto seguirá a menos que Cristo venga. Miles de años más a menos que Cristo venga. Porque Dios es un Dios de generaciones. Si usted lee Romanos capítulo 9 versículo 13, hay un versículo que le va a hacer mucho ruido y a lo mejor le puede incomodar si no lo entiende. Ese pasaje de Romanos 9:13 dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Eran dos hermanos que nacieron el mismo día, eran gemelos.
con una sola cosa de diferencia, que Esaú era velludo, tenía vellos en todo su cuerpo, mientras que Jacob era lampiño. Del resto eran iguales, nacieron el mismo día, pero uno abrió matriz. Esaú, el peludo, fue el que nació primero. Y dentro de la cultura bíblica, oiga bien lo que le voy a decir, el que abriera matriz, el primero en nacer, sea en un parto de morocho, sea en un parto individual, el primer hombre en nacer, a él, a ese correspondía la bendición de la primogenitura. Había una bendición que ya venía rodando: Abraham, Isaac, y ahora Isaac tenía estos dos morochos. Así que esta bendición se iba a heredar para uno de estos dos. Obviamente nace Esaú primero, la bendición generacional le correspondía a Esaú. La palabra aborrecer es una expresión hebraica, es un hebraísmo bíblico que significa preferir. En la traducción ponen aborrecer, en el original dice preferí. Es decir, el versículo dice: a Jacob amé y lo preferí por encima de Esaú. Ahora encontramos un Dios discriminante. Encontramos a un Dios haciendo acepción de personas. Encontramos a un Dios que decía: prefiero a este que a este. Este me gusta más que este. ¿Y será que esa es la perspectiva de Dios cuando ve a las personas así? No por el valor de las personas, sino por la utilidad generacional de las personas. Se lo voy a explicar por qué. Porque Dios tenía en planes desde Abraham, desde antes, bendecir al mundo hasta el día de hoy, por generaciones, a través de las familias. Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti significa: Abraham, tú te vas a morir, pero cuando tú te mueras, de tus lomos, de ti va a salir una generación con la que yo voy a bendecir al mundo entero y a las naciones. Y entonces Abraham lo creyó, lo agarró y se lo dio a Isaac. Isaac lo creyó, ahora tenía que dárselo a Esaú, y Esaú lo recibe. Pero cuando Esaú era joven, estaba cazando, porque él era cazador, mientras que a Jacob le gustaban las tiendas. Jacob era el consentido de su mamá, le gustaba andar en las faldas de la mamá, mientras que el otro era más fuerte, andaba por el campo siempre cazando. Un día, cazando, viene con hambre y se encuentra a su hermano Jacob en el camino. Y Jacob le dice: hermano, ¿tienes hambre? Sí, te voy a preparar, tengo aquí un potaje. Dice que tenían una comida hecha. Y él le dice: dame de comer. Y le dice: con una condición: si tú me vendes la primogenitura, si me vendes el derecho a la bendición generacional que hay sobre ti, yo te doy esta comida. ¿Saben qué respondió Esaú? Dijo estas palabras: ¿y de qué me sirve a mí la primogenitura si igual algún día me voy a morir? Vea, él decía: yo voy a vivir 80 años más, y cuando yo me muera, ¿para qué me sirve la primogenitura? Para nada. Jacob decía: a mí sí me va a servir, porque cuando yo me muera, la bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob será sobre mis generaciones. Y cuando Dios vio que Jacob tenía una visión generacional, la Biblia debería decir: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Esaú. Dice Abraham, Isaac y Jacob, porque Jacob tuvo una visión generacional. Él dijo: a mí sí me sirve, porque yo quiero hacer algo en esta vida que hereden mis hijos y los hijos de mis hijos. A Esaú solo le importaba existir, vivir él. A él no le importaba qué pasarían con sus hijos ni con los hijos de sus hijos. Y entonces Dios dijo: no me interesa a alguien que piense solamente en el tiempo de vida que va a tener. Me interesa porque es valioso para la salvación, pero no me es útil para lo que yo quiero hacer en la tierra. Me conviene y prefiero a Jacob, porque Jacob está pensando en él y en sus generaciones. Esto fue lo que hizo la diferencia, y lo que hace que Dios nos mire con ojos diferentes es cuando nosotros no solamente pensamos en los 100, los 120 o los 80 años que vamos a vivir, sino cuando Dios se da cuenta que estoy pensando que después que yo me muera, Dios bendecirá a mis hijos, a los hijos de mis hijos y a los hijos de los hijos de mis hijos, y yo estoy haciendo todo lo que pueda para que esa bendición trascienda por mis generaciones. Yo estoy trabajando hoy
Y yo no estoy trabajando por el tiempo que yo voy a tener en esta vida. ¿Sabe por qué estoy trabajando? Porque entendí el Salmo 90. Cantaré a ti, oh Señor, porque tú nos has sido refugio de generación en generación, de generación en generación. Todo lo que hagas, todo lo que decidimos, todo lo que ocurre en nuestra vida, para bien o para mal, afectará a tus generaciones. Te puedes divorciar si te da la gana, es tu problema. Pero te voy a decir algo: egoístamente te habrás salido de lo que tú crees un problema, pero habrás afectado a tus generaciones. Por eso los hombres que pensamos generacionalmente decimos: la lucha puede ser difícil, la dificultad en el hogar puede complicarse, pero lo que yo haga hoy afectará para bien o para mal a mis hijos. Podrás hacer lo que tú quieras, escaparte sin que se den cuenta, pero todo lo que tú hagas afectará a tus generaciones. Todo el dinero que percibas afectará a tus generaciones. Si lo haces de forma honesta y correcta, afectará para bendición a tus generaciones. Si lo haces deshonestamente, afectarás también a tus generaciones. No hay nada que haga un hombre y una mujer en esta vida y piense en tener familia o tenga familia, nada, que no vaya a afectar el día de mañana a sus generaciones. Todo. ¿Qué fue lo que hizo que Dios mirara a Jacob distinto que a Esaú? Que Jacob dijo: yo no puedo pensar en mí. Yo no puedo pensar que si me quedo aquí en las tiendas con mi mamá voy a ser feliz y no me meto en problemas. Y de pronto aquí en las tiendas con mi mamá y con mi papá voy a tener mis ovejitas, mis cabritos. Él decía: no, yo no quiero eso. Yo quiero hacer algo en esta vida que cuando yo me vaya se conviertan en un factor de bendición generacional, porque Dios no tiene un tiempo de vida útil. Dios es un Dios generacional. El día que comencemos a pensar así, probablemente cambiaremos dos cosas. Cambiaremos nuestras acciones, porque todo lo que hagamos lo haremos pensando cómo favorecemos o desfavorecemos a nuestros hijos con lo que hacemos. Y número dos, cambiaremos el mundo en el que vivimos, porque si nosotros no terminamos lo que comenzamos, alguien después de mí lo va a terminar.